Estamos en minuto 1 y lo prometido es deuda. Ahora arrancamos con Mauro Federico y el juez antinarco que fue acusado de sacar a los narcos a cambio de plata, ¿no? A ver, lo vamos a explicar sencillamente. A lo mejor vos lo viste, lo escuchaste a lo largo de estos últimos días. Se llama Raúl Reynoso. Es el juez federal número 1 del juzgado federal número 1 de Orán. Orán es una localidad, una ciudad muy importante de la provincia de Salta, muy cerquita, muy cercana a las fronteras, a los puntos fronterizos que limitan a la Argentina con Bolivia. Aguas Blancas, Salvador Massa. ¿Te acordás si seguís este programa? El año pasado estuvimos en ese territorio. Incluso estuvimos entrevistándolo a Reynoso porque Reynoso era una de las fuentes ineludibles cada vez que hablábamos de narcotráfico y fundamentalmente de la frontera caliente argentino-boliviana en materia de narcotráfico. Bueno, la novedad es que a este hombre, a este juez, lo acaban de acusar formalmente, no cualquiera, no fue un detenido que lo acusó. Es muy común que los detenidos, los narcos, acusen a los jueces que lo detienen, sino la Procunar, es decir, la Procuraduría que se encarga del combate y de investigación de los delitos de narcotráfico, acaban de acusarlo de cobrar sobornos para liberar a importantes narcotraficantes. Hoy hubo algunas novedades en materia de la causa, pero vamos a repasar los puntos más interesantes de esta historia que realmente parece de novela, Berco, porque indudablemente estamos hablando de una persona muy importante. A ver, ¿quién era este hombre? Raúl Reynoso, se llama, es el juez federal de Orán. Está acusado de cobrar sobornos de narcos para beneficiarlos en los procesos judiciales que llevaba adelante desde su juzgado entre el año 2010 y 2015. Esto, primer punto para tener en cuenta, no es un dato nuevo. En Orán mucha gente sabía de esta situación, porque ya había habido muchas denuncias, algunas informales y otras que cobraron formalidad en los últimos meses acerca de este punto. Los imputados a los que Reynoso presuntamente, de acuerdo a esta acusación, liberaba, no eran pichis, no eran pequeños traficantes, esos traficantes que cruzan, esos hombres hormiga que cruzan con droga a la frontera, llevando 1 kilo, 2 kilos en un bolso, sino que eran peces gordos involucrados en causas muy pesadas de narcotráfico. Se calcula, según el trabajo realmente muy detallado que hizo la Procunar, que estamos hablando de causas en las que hubo allanamientos por 2 toneladas de cocaína. 2 toneladas de cocaína. Eso colocado en el mercado europeo, Berco, son 70 millones, corrijo acá, de euros. Mirá es vos. decir, una verdadera fortuna de la que estamos hablando. No paga retenciones, nada, ¿no? Exactamente, no pagan absolutamente nada. Bueno, a partir de esto, de este operativo, se allanó el juzgado federal de Orán y se detuvo a 5 personas, a 4 abogados y al jefe de despacho del juzgado federal de Orán. La persona que cuando vos ibas al juzgado te recibía, te decía, siéntese, ya lo va a recibir el doctor, te servía un cafecito, era la persona de máxima confianza del juez federal allí en Orán. A Reynoso no lo detienen por tener fueros, pero a uno de los abogados que detienen es alguien que está casado con la hermana de Reynoso, es decir, al cuñado de Reynoso. Porque ahí les voy a explicar cómo era la mecánica, que no era para nada sencilla, pero que es bastante habitual que ocurra en las causas narco. Reynoso, ¿qué es lo que hacía? Reynoso le colocaba a uno de los detenidos, generalmente, insisto, peces gordos, una pena, es decir, se suponía que había un delito con una pena realmente muy elevada. La calificación de la carátula era por un delito que no permitía la excarcelación. Estando esa persona detenida, lo que hacía era, insisto, según la investigación de la Procunar, negociar con el detenido para cobrarle un soborno millonario de varios cientos de miles de pesos para ¿qué? Bajarle la calificación, cambiar la carátula y de este modo generar la liberación. No lo liberaba en términos de su compromiso con la justicia, pero sí lo que lograba es que el tipo volviera a su casa. En muchos casos, y ahora les voy a contar cuáles, estos presos se terminaban profugando. Bueno, como les decía, hubo allanamientos realizados la semana pasada. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, por disposición de la Procunar y del Juzgado Federal de Salta, a cargo del doctor Babio, llevaron adelante con el fiscal Villalba un allanamiento en el juzgado de Reynoso. Esto se replicó en el día de hoy, esta es la novedad.
hoy hubo más allanamientos en el juzgado de Reynoso. Están buscando información documental, porque tengan en cuenta algo, Reynoso va a ser citado, ya fue citado a declaración indagatoria que se va a concretar el próximo miércoles. Nosotros el jueves, recordarán, les hacíamos escuchar un audio en el que Reynoso, en una conversación telefónica que mantuvo con nosotros en nuestro programa de Radio 10, explicaba que esto, bueno, que ella está acostumbrado a estas denuncias, todavía no sabía la magnitud de la prueba que había en su contra y por eso todavía no argumentaba una defensa lo suficientemente sólida. El viernes hizo una conferencia de prensa y habló, pero de esto les voy a hablar en un instante nomás, porque ahora me interesa remarcar este dato. Se habla de que los denunciantes del juez son narcos, son gente que tiene que ver con el circuito y que por eso lo están denunciando. En este caso, el principal denunciante es un abogado muy vinculado a causas de derechos humanos en la provincia de Salta, que se llama David Leiva. Y también se suma, entre los denunciantes, la mujer de un narco encarcelado por Reynoso, que fue la que participó de la negociación por la cual se le habrían pagado, en este caso, 300.000 pesos al juez para liberar al esposo de esta mujer. Por último, les quiero marcar un dato que me parece que es interesante, que es el de esta camioneta Toyota Hilux SW4, color negro, con vidrios polarizados, que es idéntica a una camioneta que el propio Reynoso declara como propia. Incluso en el registro de infracciones salteño aparece esa camioneta como de titularidad del propio Reynoso. Bueno, esta camioneta pertenecía a uno de los narcos que luego de ser liberado cambió su dominio, fue traspasado su dominio a la titularidad de un familiar directo de Reynoso, que en este caso aparece como involucrado como el responsable de la maniobra. Ah, bueno, pero pará, eso es... No, pero esto, a ver, esto está... No solo está comprobado en términos de lo que la acusación determinó. Eso es un indicio bastante claro. Justamente los dominios automotores tienen eso, ¿no? Que uno deja todos los Dejás las huellas, dejás los dedos pegados. Bueno, en el registro de infracciones salteño, vos entrás, cargas digamos, el dominio de la camioneta y aparecen en las multas, en las fotomultas que se efectúan, la camioneta bajo la titularidad del juez Raúl Reynoso. Bueno, todo esto lo tendrá que explicar ante la justicia Reynoso. Claro. Y no solo él, sino, atención, una de las abogadas que está prófuga. Les decía, hubo 5 detenidos, a uno solo, en este caso, a la abogada Segovia se le dictó falta de mérito, los demás permanecen detenidos y había una abogada que está prófuga. Bueno, estaba prófuga, porque en el día de hoy se entregó. Se llama María Elena Esper Durán. Es la abogada consignada como la encargada en la denuncia de efectuar los cobros del soborno o de los sobornos para el juez Reynoso. Cuando se efectuó la primera acusación, hace un par de meses, esta mujer apareció en los medios y nosotros rescatamos un segmento de ese testimonio. Mírenla a María Elena Esper Durán, abogada, especialista en defender narcos, que está acusada de ser la persona que se encargaba, era el puente entre los narcos y Reynoso para cobrarlo los sobornos que la justicia dice que Reynoso cobró. La escuchamos. Especialista en narcotráfico, porque toda una vida lo he hecho, y toda la parte penal. La señora Roxana Brites, en sus dichos, la vinculó usted con una especie de red o vínculos corruptos con el juez Reynoso, pagando para liberar a narcotraficantes. Ay, perdón. Mire, señor, eso es, ¿sabe qué? Usted cuando da de comer a un perro en la mano, le lambe la mano. Yo defendí a todos los Brites por narcotráfico. Sandra Elizabeth Brites. ¿Es familia de ella? Hermana de ella. Tuvo 1 año y 7 meses preso y la saqué después de haber pechado tanto en el tribunal oral en lo federal de Salta. ¿Cuál es su relación? ¿Con los Brites? No con los Brites, sino con el juez federal Reynoso. Todo profesional, pues. ¿Es meramente profesional? Profesional, ¿qué? Usted sabe que es una calumnia grave. No, esto, para mí, hay una mano negra de algún colega. ¿Usted cómo es Reynoso como juez federal y que tiene que dirimir? Sabe mucho. ¿Es un buen juez? Es un buen, te lo juro, por Dios, no es que yo lo defienda, pero es un buen juez. ¿Por qué la señora Brites dice que usted
le recibía plata a la madrugada, en Orán, y que esa plata que usted le decía que era para pagarle a Reynoso. Bueno, no digamos nada de eso. ¿Sabe qué pasa? Que eso, la chica pobre esta, no me explico. Esta chica, yo la atendía a Jaime Sarmiento, la atiendo por culpa de ella. Jaime Sarmiento, ¿quién es? El marido de... ¿Quién es? ¿Es un narcotraficante? No, yo no puedo decir, porque últimamente... ¿Estaba vinculado con un delito al narcotráfico? Narcotráfico. ¿Cuántas veces estuvo preso Sarmiento por narcotráfico? Son varios. Yo, si me pongo a contar... ¿Lo defendió siempre? Sí. Primero lo defendía porque me pagaba don Felo Sarmiento, su hermano. Yo nunca arreglaba honorarios con ellos. ¿Le han impuesto a usted como la abogada de los narcos? ¿Le pesa eso? No, ¿sabe cómo usted recibe estas cosas? De cómo de quién vienen. Usted no es la abogada de los narcos. No. Una abogada. Yo soy abogada, a mí me pide que lo defienda. Económicamente, como abogada, ¿usted qué le conviene más? ¿Defender a narcotraficantes o a un homicida? No, al que te paga. Doctora, concretamente, y para cerrar la entrevista, ¿usted alguna vez le entregó plata a Reynoso para liberar a una persona vinculada con un delito de narcotráfico? Que fuera estúpida. Estas cosas son muy delicadas. ¿Sabe qué? Por eso Dios los castiga al que juzga. ¿No sabe qué dice Dios? Que castiga más al que juzga que al que peca. Esta es María Elena Esper Durán, la abogada de varios acusados de narcotráfico. Del que le pague, del que le pague, ¿no? Sí, como dijo. Lo dijo claramente, el que me paga yo lo defiendo, no pregunto qué hizo. Está bien, está en su derecho, todos tienen derecho a una legítima defensa. Obvio, pero no pareció aludir a eso cuando dijo el que me pague. No, ciertamente no daba la misma impresión. Bueno, esta es la misma impresión que tuvo la gente de la Fiscalía Federal de Salta, el juez federal de Salta, que está investigando en este caso el accionar de esta red de abogados, porque esta era una red, Berco, es decir, era un grupo de abogados que se dedicaban a defender a narcotraficantes que, según la Procunar, acordaban con el juez cómo liberaban a los presos a cambio de dinero. Perdón, Reynoso estuvo invitado en el último coloquio de IDEA a una conferencia paralela a hablar de ética y de lucha contra el narcotráfico. A ver, vos lo mencionás, Reynoso estuvo en el último coloquio, fue uno de los que habló de manera, a ver, lo ponían casi como el especialista máximo, era la referencia ineludible, fue convocado por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo ponderó en varias oportunidades y que lo convocó para crear una comisión especial dedicada a plantear estrategias de lucha contra el narcotráfico. Y un detalle más, y esto quiero hacer un punto aquí, porque el jueves cuando nosotros hablábamos de esto, Gustavo Silvestre hizo una referencia, hizo una alusión, a partir de la cual nosotros empezamos a buscar algunas informaciones. Gustavo dijo, averigüen, porque según la información que yo manejo, dijo Silvestre, detrás de lo que fue la separación del padre Juan Carlos Molina de la conducción de la Cedronar, hubo un tema relacionado con el juez Reynoso. No sé si será casualidad, si la presidenta verá este programa, pero vos fíjate lo que al otro día, esto fue el jueves cuando hablamos de este tema por primera vez, al otro día, en uno de los discursos que la presidenta dio en la inauguración de una de las alas del polo tecnológico aquí en Palermo, escuchá lo que decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el juez Reynoso. Hace unos días nos hemos enterado que un juez federal de la provincia de Salta, al que esta presidenta una vez inclusive mencionó como un ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, porque el secretario de Seguridad me había informado que le faltaba personal y que le habíamos puesto personal. Bueno, resulta ser que ahora este miembro del Poder Judicial, Daniel, es una de las personas implicadas en el narcotráfico, una abogada prófuga, y el juez, un miembro del Poder Judicial en nuestras fronteras implicado en el narcotráfico. Sería hora que en lugar de dar lecciones desde el bronce, algunos miembros de los otros poderes miraran un poquito para adentro a ver qué están haciendo los miembros de ese poder en la lucha contra el narcotráfico y por la seguridad de todos los argentinos. La pregunta es, ¿solamente desde la justicia
se lo ponderó al juez Raúl Reynoso. Solamente los integrantes de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que es público, el reconocimiento que hizo de la figura del juez Reynoso, había hablado bien, lo había convocado al juez Reynoso. Hubo quienes desde el gobierno nacional también ponderaron a Reynoso y de alguna forma defendieron su accionar, aun cuando otros funcionarios habían alertado sobre estas denuncias. Berco, en Orán es una ciudad muy importante de Salta, sí, pero tiene las mañas del pueblo chico. Claro. En Orán no es la primera vez que yo escucho, de las tantas que yo fui a visitar esta ciudad de la provincia de Salta, estos rumores, estos chimentos sobre: vos sabés que Reynoso arregla, vos sabés que Reynoso tal cosa. Claro, una cosa es un chimento de pueblo y otra cosa es la investigación que hizo la Procuraduría y un juzgado federal salteño que llega a esta instancia. Bien. Ahora bien, los funcionarios, había funcionarios del gobierno nacional que sabían de estas maniobras y de alguna forma lo ocultaron, y otros que lo denunciaron. Es una pregunta y una inquietud que dejamos planteada luego de haber contado toda la historia de este juez antinarco que parece que terminó trabajando para los que debía combatir. Espeluznante, Mauro, y la verdad que también revelador, porque hace a la campaña casi como un eje central. El tema narcotráfico y el combate al narcotráfico, dentro del cual se inscribe también la justicia, me parece fue uno de los 10 temas más meneados de la campaña. Así que vale bien todo el repaso de la causa y todo lo que está pasando allí en Orán, conocerlo a fondo. En instantes nada más, después de esta tanda, lo prometido también en el plano económico. Estuvimos discutiendo todo el fin de semana y buena parte de la semana pasada sobre esta pregunta: ¿devaluar genera inflación? Vas a ver los protagonistas que trajimos para la última media hora de Minuto 1, el debate económico, como todas las noches, aquí en C5N.